sí, Ok. sí. Oye, Àngels, muy bien. ¿Puedes... Hola, podem... Se sent? Podeu aixecar el dit o fer algun gest? Sí que se sent, sí. Vale. Gràcies. Molt bé. Ara la Eli. Mira, és aquí, a audio, no? sí. Pues aquí i diu la sortida, ¿vale? I el micròfon relata àudio aquest, per exemple. Vale, Vale? I amb aquest micròfon vol dir que s'activen els micròfons. vale. Molt bé. Sí, ara ens sentim molt bé. Bueno, hola. Hola, buenas noches, los de online y los que aquí están presentes. Continuaremos con las sesiones, la serie esta de encuentros con el autor, y la estructura de este acto será la siguiente. Estaremos hora y media conversando con los autores y esta entrevista será grabada. Para nosotros es muy importante la grabación de esta entrevista porque después dedicarla la haremos, la colgaremos en la suya, ¿no? Bueno, una de las actividades recientes de la Sociedad Española de Psicoanálisis es la creación de este espacio Diálogos con el Autor. Espacio que nos permite el privilegio de adentrarnos en la exploración del pensamiento del autor a través de la entrevista. El texto escrito va adquiriendo otra cualidad, se hace más próximo, más familiar. Coincidimos con este pensamiento de Jorge Luis Borges, abro la cita y dice: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Gracias al libro se da cuenta de una experiencia, abre las puertas a explorar con curiosidad y expectación lo que el autor nos ofrece. Es un arma potente que se nos hace cuestionar ideas previas, es ese soporte esencial contra el olvido y contra la ignorancia. El lenguaje escrito perdura en el libro, que es el soporte que hasta ahora sobrevive a la vorágine de lo efímero. Por último, pero no menos importante, las últimas investigaciones neurofisiológicas nos dicen que un cerebro que lee tiene más neuronas y un 20% menos probabilidad de mortalidad en comparación con los que no leen. Por tanto, ya ven que hay buenas y contundentes razones para leer. Por eso, esta noche presentamos a Àngels Vives y a Lara Díaz, autoras del libro Un viaje a los confines de la mente, los tiempos que habitamos. Es una obra realizada a dos voces que serán entrevistadas por María Cristina Betriana. Àngels Vives y Belmonte estudió medicina, inició su camino profesional en pediatría en el Hospital Vallebrón y más adelante continuó en el ámbito de la psiquiatría en el Hospital de San Pau y en diversos centros de salud mental aquí en Barcelona. Luego se adentró en el campo del psicoanálisis, siendo reconocida como miembro de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Psicoanálisis. Desde ahí, Àngels ha ido nutriendo su pensamiento, explorando con profundidad el alma humana, tanto en la clínica individual como en el trabajo con grupos. Y también explorando otras disciplinas que han ido ampliando su mirada.
Todo eso ha ido conformando el bagaje de su pensamiento y es por eso que esta noche intentaremos ir descubriendo juntos. Por su parte, Lara Díaz Quintanilla es graduada en Arte Dramático por el Instituto de Teatro de Barcelona. Es psicóloga por la Universidad Oberta de Cataluña y psicoterapeuta de grupos y familias formadas en el grupo Alfa. Actualmente trabaja como dramaturga, directora y actriz en teatro, cine y televisión. En la mayoría de sus creaciones artísticas tiende puentes con el mundo de la salud mental, estableciendo un diálogo profundo entre el arte y la experiencia psíquica. María Cristina Betrián es miembro de esta sociedad y es la que va a entrevistar a Lara y a Ángeles. El recorrido profesional de María Cristina en determinados puntos es muy cercano a Ángeles y por esta razón ha despertado en ella un profundo interés por lo que Ángeles y Lara explican en este libro. O sea que ahora paso la palabra a Tina, a Ángeles y Lara. Gracias, Aileen, de la secretaria científica, ¿no? Buenas tardes, ¿no? A todas las personas presentes aquí y a quienes nos acompañan a través de la modalidad online. Es para mí un honor y una responsabilidad presentar el libro Un viaje a los confines de la mente, que quizás tenéis en la difusión, ya tenéis una fotografía, ¿no? Un viaje a los confines de la mente, los tiempos que habitamos. También la responsabilidad de entrevistar a las autoras, Ángeles Vives Belmonte y Lara Díaz Quintanilla, que creo que la cosa será muy fluida, muy fácil con ellas. Y también promover el diálogo entre ellas dos y también con los asistentes, con todos vosotros. A ver, inspirada por un par de las muchas ideas que atraviesan este libro, me gustaría comenzar planteando una propuesta dirigida a nuestras mentes, que es pensarnos aquí y ahora como habitantes de un tiempo y de un espacio, o de un espacio y un tiempo. Para tomar conciencia, el espacio en este momento es la SEP y el online, y el tiempo, como ha dicho Aileen Bielan, es de hora y media. Esto, ambas cosas, tiempo y espacio, que vosotros tratáis muy bien, nos ofrecen la oportunidad de vivir experiencias humanas fundamentales, y como vosotros vais desplegando, ¿no? De vincularnos, de formar algún tipo de grupo, el tipo que sea, crear una esfera de intimidad, aprender, transmitir saberes entre generaciones, respetarnos, pervertirnos, etc., ¿no? Separarnos y quizá hoy reconocer o revisar nuestro propio modelo de la mente. Y a ver, con lo de propio, que Ángeles esto hace hincapié, ¿no? Y cuando este tiempo llegue a su fin, como una pequeña muerte, que es la muerte también está tratada en este libro, esperemos que permanezca algo de lo compartido hoy. Un viaje a los confines de la mente, los tiempos que habitamos, es una obra de 264 páginas, escrita a dos voces, la de Ángeles Vives Belmonte y la de Lara Díaz Quintanilla. Fue publicada en noviembre de 2024 por la editorial Círculo Rojo. Ha sido escrita con un espíritu divulgativo que es el resultado del compromiso con la salud mental de las autoras. Es un reto, ¿no?
Está estructurada en forma de este diálogo. Lara representa la voz de la lectora curiosa que formula preguntas y muestra interés desde una mirada como si fuera una neófita en los temas que aborda, cosa que en absoluto es así, no eres una neófita, ¿no? Mientras que Ángel ofrece respuestas explicativas basadas en su amplia experiencia profesional, trazando con metáforas originales y sugerentes, ya veréis, dos recorridos que son tratados con sencillez, amplitud y profundidad. O sea que tiene, desde mi punto de vista, todo esto, ¿no? El recorrido del ser humano desde su concepción, con la aparición de la primera célula, hasta la muerte. Y el otro recorrido paralelo, ¿no? Del pensamiento psicoanalítico, yendo nuevamente a su origen, a Freud y a incluso su nacimiento, su contexto histórico y todo, para continuar dando a conocer las aportaciones más significativas que han ido construyendo el corpus psicoanalítico y llegar a los desarrollos más recientes y continuar aportando elementos propios de Ángels Vivers, que delinean nuevas perspectivas. Eso es interesantísimo, ¿no? Abre nuevos caminos para explorar los misterios de la mente, que invitan a reflexionar sobre nuestro propio viaje mental y encontrar nuevos significados e instrumentos para nuestra praxis analítico-terapéutica. La lectura de este libro, si se puede hacer posteriormente, nos lleva a cruzar los umbrales del saber psicoanalítico con el alma humana como núcleo. Ángels y Lara nos llevan a escuchar una polifonía de voces provenientes de otros saberes, de disciplinas emergentes que son convocadas para iluminar aspectos esenciales de la mente y su evolución. La obra se articula en 5 grandes apartados que titula como dimensiones, ¿no? El término dimensiones, que hoy pediremos a las autoras nos expliquen, y que están denominadas, si os parece lo introduzco, ¿no? Con términos que evocan tanto al universo como a la subjetividad. La primera dimensión, la máquina del tiempo, inspirada en la física teórica, una metáfora del paso del tiempo, ¿no? Que es otro que del espacio y el tiempo. Big Data, un término de la informática, que ya nos explicarán, ¿no? Que hace referencia al cúmulo de información y experiencias que forman parte de nuestra vida. La tercera y cuarta dimensión de nuestra psique está presentada como los agujeros negros, ¿no? Y la materia oscura, conceptos también de la física y de la astronomía, que simbolizan uno las áreas desconocidas y el otro eso de que la materia, ¿no? No puedes, hay materia que no se puede conocer directamente, sino solo por sus manifestaciones, como la materia psíquica. Hay otro muy interesante. Estas dimensiones no solo estructuran el libro, sino bueno, que se transforman en metáforas vivas de lo que se mueve y se transforma y se oculta en el psiquismo. Después tenemos que cada dimensión de estas se despliegan capítulos que abordan la zona trans, la separación, la vinculación, las familias, la herencia transgeneracional, el grupo, el psicoanálisis, en 19 páginas. Es increíble, ¿no? El inconsciente, el consciente, trastornos mentales, cómo enfermamos, los fármacos, la reversión, el Seitai, ¿no? Que esto también es toda una disciplina, está ahí en 12 páginas también. Los dispositivos asistenciales, el manicomio, sobre lo que también preguntaré, sobre el modelo de la mente, de la mente, ¿no? Así como nuestra caja de herramientas, que, bueno, y
como último, señalar que todos y cada uno de estos núcleos temáticos, además, ¿no?, se explora desde una mirada no solo rica en las metáforas que he dicho que hay, sino que también con una amplitud de citas ilustrativas del punto que se está exponiendo. Me han puesto a buscar por aquí, he buscado el libro, o sea, que allí lees y te mueve, ¿no? Encontramos desde el Génesis a Heráclito, Dostoyevsky, Spinoza, Freud, Langion, Kusturica, Novici, películas y hasta la última obra de Esferas del filósofo Peter Sloterdijk. Todo esto genera imágenes y metáforas para entender. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Primera pregunta y después ya. Antes de ir a dialogar de las 5 dimensiones, vosotros que enfocáis cada tema partiendo del origen, la primera pregunta es si podéis explicarnos brevemente cómo se concibió, gestó y nació este libro. Venga, Lara. Bueno, muchas gracias. La verdad es que todo empezó como que yo estaba estudiando psicología por la UOC y había unas prácticas y estaba haciendo prácticas en el TESMIG de Sant Pere Claver y tenía una tutora que aparte de trabajar con ella, pues me llevaba a cosas como supervisiones, ¿no? Conocemos todas, creo, las supervisiones, ¿no? Y esta supervisión a la que me llevó estaba llevada por Ángeles Vives Belmonte y, y de repente como que yo estaba en esas supervisiones y la descubrí como persona, como profesional y vi el efecto que creaba, el efecto que creaba en mí, pero en general a todo el equipo, porque ella, Ángels, o sea, tiene una manera de acercarse a la comunicación desde el pensamiento, desde las preguntas, desde el lanzar ideas nuevas, ¿no? Como que ella comparte las cosas que va pensando, ¿no? Y las comparte para que el grupo, ¿no? Las digiera o las acabe de transformar, ¿no? Y la verdad es que también esto tiene relación con uno de los capítulos, ¿no? Ella habla de que todo el mundo tenemos que tener un modelo de la mente sobre cómo enfocar como profesionales, ¿no? Construir un modelo. Eso, Tener, construir, cada tenemos uno que construir, suyo. exacto. Y eso se nota mucho al menos cuando en las supervisiones, el abordaje de ella nunca era como, yo digo, cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Sino que proponía una manera de pensar y una manera de ver. Y este tipo de manera de hacer provocaba un estímulo en las que estábamos allí como muy grande. Yo estaría con ganas de más, de seguir aprendiendo, de ir a leer otras cosas y era muy estimulante. Yo le pedí a mi tutora si podía hacer las segundas prácticas con ella, ¿no? Si podía, y me dijo que era muy complicado, que quizá no querría, que no, que tal. Y un día, el último día que tenía en Sant Pere Claver, entré en el ascensor para ir a la supervisión y justo la vi a ella en el ascensor, paró la puerta del ascensor, me preguntó si subía y yo dije, es ahora o nunca, ¿no? Me metí en el ascensor y le dije, bueno, que si puedo colaborar, bueno, tal. Y entonces ella me dijo, me miró y me dijo, creo que sí, vente a mi despacho y ahí empezó algo, ¿no? Y empecé a intentar, pues, acompañarla, seguirla, ayudarla en lo que pudiera necesitar y eso me supuso acompañarla pues, a formaciones que hacía, a charradas, ¿no? A mesas redondas y un día yo veía lo que hacía en esas mesas redondas y que veía que seguía sembrando este conocimiento, seguía estimulando este pensamiento y un día estaba con ella en el despacho y le dije, Ángeles, todo esto que estás explicando, donde te acompaño, tiene que estar recogido en un libro porque es muy interesante. Y me decía, sí, 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 a mí me encantaría, pero no tengo tiempo porque es una persona que trabaja de 7 a 10 de la noche, ¿no? Incansablemente, ¿no? Y yo le dije, mira, yo te quiero ayudar y la única manera que te puedo ayudar es
vamos a grabar unas entrevistas, vamos a tener unas conversaciones, yo las transcribo, las intento ordenar contigo, intentamos hacer un formato de libro de entrevistas en las que yo una de las cosas que más me interesan de todo lo que estás explicando es, yo quiero que esto lo escuche mi mejor amiga, mi madre, mi tía, o sea, personas que no tengan que ver con el universo, sí, sí, porque en realidad pienso, ostras, qué lástima, ¿no? Que esto tiene que llegar de forma divulgativa, nos iría mejor la vida a todas y creceríamos mucho, ¿no? Con esto. Entonces, ahí me ofreció su mano, nos sellamos la mano y estuvimos muchos años sí, 12 años. 12 años. La cocción del libro ha supuesto 12 años de trabajo. De trabajo. Que parece una entrevista que ella pregunta y yo digo, todo eso se ha tenido que cocer en 12 años. Sí, sí, de forma intermitente, no han sido 12 años de trabajo, pero sí que es verdad que ha sido todo este tiempo. Y me acuerdo que le dije a mi tutora que finalmente haríamos esto y me dijo, seguro que os lo vais a pasar muy bien. Y realmente tenía razón, porque algo, o sea, algo que está en el libro es un disfrute por el pensar, por la conversación, por el entender y por el viajar sin verdades absolutas, sin cierres teóricos, sino todo es una invitación a viajar juntos y juntas en esta mente, ¿no? Yo creo que este encuentro es de aquellas cosas casi mágicas, porque aquí no es el momento, pero yo puedo decir que además de años vives con la profesión, aquí tenemos a una dramaturga que trata temas psicológicos con bueno, yo he descubierto, ¿no? Viendo la obra de teatro o documental, ¿no? Sobre las entrevistas y los pacientes que han ingresado, que tienen la experiencia de estar en psiquiátrico, ¿no? De haber tenido ingresos psiquiátricos. Deriva, ¿no? La deriva ya se ha acabado ahora. Sí, bueno, ya llevo La Mari, un personaje que todavía está en cartelera, pocos días, ¿no? Sí, 2. 2 días, sí. Y que es transgeneracional también. Y luego placer oculto, hay placer Culpable. y está Pero antes sí, ya. sí, bueno, entonces una dramaturga y lo que escribes es que te está, bueno, y tú también has colaborado, ¿no? En asesorar a la deriva de Sí, sus sí, ingresos psiquiátricos, o sea que es que creo que es una colaboración, bueno, Todas estas obras de las que estás hablando tienen sus sustratos en este trabajo que hemos hecho, o sea, Sí. todo el aprendizaje que ha supuesto conversar con Ángels ha hecho que nacieran estas obras de teatro también, porque se han retroalimentado y creo que es un libro que es inspirador para todo proceso creativo o todo proceso terapéutico o para el disfrute simplemente de eso de viajar. Bueno, si os parece, podríamos empezar a entrar en la primera dimensión, la primera metáfora, la máquina del tiempo, si queréis explicar. Sí, Bueno, ya veréis que el libro es rarito, no es convencional, ¿eh? Está pensado para divulgación, ¿no? Y bueno, la máquina del tiempo y empieza a explicar, ¿no? Una experiencia en un grupo terapéutico que un chico, ¿no? Bueno, o ese es después, no. No, sí, sí, es en la máquina del tiempo. La máquina del tiempo, ¿no? Para ver, porque era un chico que había estado en una experiencia de realidad virtual y explicaba, era un grupo de jóvenes. Bueno, tomo de ahí algunos elementos también porque también me habló de la máquina del tiempo, de una película y yo le dije, bueno, es que todos tenemos instalada una máquina del tiempo, ¿no? Porque él decía, se puede ir al pasado y al futuro y tal. Digo, hombre, eso lo llevamos todos de serie. Llevamos unos procesadores
que nos llevan al pasado y nos proyectan futuro en la imaginación, en los sueños, tal. Y entonces, bueno, empezamos ahí, pero en esa primera dimensión, yo me voy siempre, esa es una cosa mía, al origen, y tengo un interés grande por una cosa que apenas no tenemos presente, que es nuestra prehistoria prenatal. Claro, eso desde mi trabajo inicial como pediatra tuve que asistir a muchos partos, tuve que ver cómo era todo esto desde una célula fecundada, cómo se da todo ese proceso, pero me parece que es importante, ¿no? Poder, claro, nadie nos acordamos de nuestra prehistoria prenatal, pero hemos estado viviendo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, 9 meses, 40 semanas. Bueno, eso es visto desde fuera. El tiempo que hemos vivido dentro, desde que somos una célula, a un bebé de 3 kilos con billones de células, tiene condensados millones de años de evolución. No digo que hayamos vivido millones de años ahí, pero ¿cuánto tiempo hemos vivido en un cuerpo caliente, vibrante, sonoro, en movimiento? ¿Qué experiencias hemos vivido ahí dentro durante mucho tiempo, ¿no? Ahí me refiero también a los dioses griegos del tiempo, porque los griegos ya hace mucho, en la Grecia clásica había Cronos, como dios más conocido del tiempo, pero estaba Aion, que es el dios del tiempo detenido, del tiempo eterno, que no tiene principio ni final, que yo pienso que la hemos vivido básicamente en Aion, y Kairos, dios del tiempo subjetivo y del tiempo continuo. Bueno, todo eso me sitúa en esas dimensiones espacio-tiempo. No sé si quería. Sí, quería comentar que Ángels lo que también explica con esto de la división celular es que es como que todas nosotros y todos nosotros tenemos la humanidad, la evolución de la humanidad desde que se generó una célula en el agua, ¿no? No es lo que es la teoría, ¿no? Más una célula en el agua hasta el origen de la humanidad está contenido en cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Y esta manera de pensarnos como contenedores de toda esta humanidad en cada uno de nosotros me parece revolucionaria y me parece que nos permite mirarnos desde un lugar y mucho más respeto por este viaje, por este tiempo contenido en cada uno. Sí, a mí una cosa que me ha interesado muchísimo, que me habéis descubierto, es la obra de Esferas de Peter Sloterdijk. O sea, esa referencia al filósofo, filosofía crítica de la razón cívica, pero de Esferas no. Y cómo es toda esta concepción de la esfera, ¿no? En ese espacio esférico y en ese tiempo, y que después esta obra va más allá, ¿no? Las otras esferas y el mundo, y tiene 3 volúmenes de una dimensión que ahí me habéis llevado ahí dentro. Y también otra cosa que hay como una vinculación ya, no sé lo que leí, como hace tiempo que estoy, al final estoy vagando. No, lo de las esferas de Peter Sloterdijk, que es ese que yo proponía, lo de un espacio y un tiempo, ¿no? Con una vinculación con Dostoyevsky, con El idiota de Dostoyevsky. Y pensaba en esa esfera, salgo de entrevistador, a ver, esa primera esfera, la experiencia, si ha sido buena en el útero, haciendo que tú hablas también es el primer diálogo, ¿no?
siempre estamos, somos dialógicos de entrada. Como que me hizo pensar en los pacientes o en la vida de esperar que se dé una situación buena, ¿no? Que no tenemos, no tenemos recuerdo, pero sí memoria de esta experiencia y esa espera de que llegara una cosa tan buena y tal, que pensar que viene de ahí, ¿no? Y que esto quizás crea psicologías como la del príncipe Miskin de Dostoyevsky, que es una psicología de los personajes más singulares, ¿no? Que es alguien que capta más allá, que entiende, que no juzga. Y pensar, bueno, como lo que tendríamos que ir construyendo nosotros, ¿no? Una psicología como analistas y terapeutas. Y a mí me sirve todo esto también, ¿no? Para pensar desde otro lugar lo que llamamos autismo o TEA, ¿no? El trastorno de espectro autista, desde cómo cada uno, que somos singulares y únicos, cada bebé, cada niño, ¿no? ¿Cómo poderlo pensar de que, claro, estamos ahí mucho tiempo y estamos solos, a no ser que seamos gemelos, pero estamos solos, y estamos percibiendo vibración, sonido, la voz de la madre, el sonido periódico del bebé, pum, 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 ay, del bebé, del corazón de la madre, del corazón del bebé que va 3 veces más deprisa, pum, 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 pum. La respiración. Me recuerda lo que nos gusta, el sonido del agua del mar, que hemos estado con ese sonido, ¿no? Sonidos esporádicos. Ahí están en el libro. Bueno, es igual. Yo me fijo en eso porque pienso que cuando nacemos, cada niño va a ir poniendo en marcha procesadores para la relación, no a uno solo, a dos, a tres, a n, pero unos lo hacen más rápido y otros necesitan más tiempo. Y todos tenemos algún rasgo autístico. Y todos tenemos, y no se ponen en marcha de igual modo las capacidades de estar con nosotros, de estar en grupo, para todos. No hay niños que necesitan más tiempo o que no acceden a eso, ¿no? En casos más graves, que no pueden. Pero bueno, poderlo mirar desde otros lugares, sí. Hay una cosa que Ángel rescata relacionado con Peter Sloterdijk, que rescata el concepto de la placenta como la relación con el genio, con el ángel de la guarda. Es decir, Peter Sloterdijk habla de esta relación placentaria en la que nos hemos construido, nos hemos desarrollado, nos hemos formado con una ente, que es esta placenta, que nos lo da todo. O sea, que nos ha acompañado y nos da absolutamente todo lo que necesitamos y nos ayuda a retirar lo que no necesitamos. Y es como abrir una burbuja de pensamiento. Realmente nos hemos... Él le llama no objetal, o sea, es una relación no objetal, ¿no? Luego se va a encontrar casada, su padre, su hermano, su abuela. Pero ahí es como esa relación que el ángel de la guarda, que todos tenemos, ¿no? Que no es recíproca, no es que yo tengo que hacer cosas por ti, tú me das cosas, ¿no? Y no objetal, ¿no? Bueno, si os parece hablar sobre el concepto, bueno, la metáfora, la zona trans. ¿De acuerdo? Ese no lugar. Sí. Claro, yo eso empecé a percibirlo
en los partos. Cuando estaba asistiendo, porque estaba el residente de pediatría, si había un parto complicado o podía haber alguna cosa que pudiese suponer un problema para el bebé o la madre, bueno, entonces nos llamaban. Y estaba ahí y me di cuenta de que hay momentos cuando el parto va evolucionando, tal, se da, pero a veces se encalla la situación, no se paran las contracciones. El tema de la frecuencia cardíaca del niño aumenta. Se crea un clima, se crea un momento ahí que hay una situación de que estamos en una situación de paso desde un continente a otro, pero cuando me quedo atascado en medio de esto se crea una situación no sabemos cuánto rato, llevamos mucho rato ahí, llevamos poco, el tiempo, la sensorialidad se modifica. Oímos los monitores pum, 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 mucho más fuertes que cuando la cosa va. Entonces, me di cuenta que hay situaciones, también en situaciones, por ejemplo, un migrante, ¿no? que estaba en la cárcel y un psiquiatra, un colega, me pedía supervisión del caso, ¿no? De un hombre que había salido de su país, había llegado al aeropuerto a Barcelona. Él decía que le habían metido droga en la maleta, no sé, esto, pero lo cogieron del aeropuerto y lo metieron en la comisaría de la cárcel. Hizo una crisis psicótica, ¿no? Y él decía, si me hubiesen dejado poner los pies en Barcelona, me habría situado, pero salgo del avión y me meten en este sitio. Entonces, luego me fijaba en las zonas, por ejemplo, en las autovías, a partir de un trabajo que hacía mi hijo en aquel momento, que estudiaba arquitectura, sobre estos no lugares de Marc Augé, el no lugar. Entonces me di cuenta de la importancia de poder incorporar alguna de esas ideas en situaciones de tránsito, en situaciones de paso que se quedan atascadas y que, ¿no? que son espacios muy muy inhabitables, ¿no? Bueno, y todo eso me dio paso para entender las crisis psicóticas que está pasando, que se ha quedado uno atrapado en una zona de tránsito y no puede salir. Y si estoy en un lugar y voy al otro, pero me quedo, que he salido de aquí, pero no he llegado aquí, ¿qué pasa conmigo, no? Bueno, un poco. Muchas personas me han dicho que esto ya hace muchos años que lo publiqué, que les ha sido útil este concepto. Y aquí tenemos películas, ¿no? Por ejemplo, la película Gato Negro, Gato Blanco, de Kusturica, Ulises, Editas, el noveno canto de la Odisea de Homero, el síndrome de Ulises, acuñado por Joseba Chotegui. O sea que solo lo señalo para que veáis, es que cada pequeño apartado. Sí, quería explicar porque quien no haya leído el libro quizá de repente dice cuántas cosas como aparentemente inconexas, pero en esta primera dimensión aprovechamos todo lo que es el desarrollo desde ser una célula hasta nacer. O sea, pasamos por lo de la prehistoria, el nacimiento, la zona trans, ¿no? Seguimos el recorrido del bebé, ¿no? La zona trans, la separación, la vinculación, la unidad originaria, el grupo, el tema transgeneracional. En esta primera dimensión hacemos todo este recorrido que había en el bebé, ¿no? Hasta que ya se relaciona con el grupo, como un poco el hilo conductor de esta máquina del tiempo, y todos estos capítulos son estas excusas para pensar estos momentos desde distintos lugares, ¿no?
No sigo en este punto el orden del libro, pero que No lo podremos explicar todo. asociación libre, ¿no? O el Asociación. movimiento espontáneo, ¿no? Con el CSI que tú recoges, ¿no? Pero pensaba en que a mí me gustaría que nos explicaras tu entrada en el manicomio. Entonces, aquel edificio considerado un prodigio de diseño arquitectónico, pero que decadente, tu entrada como psiquiatra y en aquel espacio, claro, ya sí, Ya trajo, no, era... lo he dicho antes al principio, ¿no? Aquella entrada que explicas que vas a abrir la puerta y te encuentras con la puerta cerrada, a diferencia de la manicomio, ¿no? Y que te encuentras con aquellas miradas, ¿no? Detenidas, no digo por lo de la zona transmia, ¿no? Detenidas 20, 30, 40 años, está explicado de una forma tan viva, ¿no? Y que después de aquí surge todo el movimiento antipsiquiátrico, que también va en Cooper, también ahí podemos encontrar. No sé, Sí, esa fue mi primera experiencia de contacto con... Yo era residente 1 de psiquiatría cuando fui al mental de la Santa Creu, ¿no? Y bueno, y claro, yo iba a entrar en tal y había unos rostros de unas personas que me miraban como diciendo, esta tía es tonta, que no sabe que aquí no se puede entrar así. Entonces, bueno, luego el Bedel, luego fui a la entrevista con el director y me dijo, bueno, ¿y usted qué intereses tiene y tal? Y bueno, ¿por qué ha decidido? No, porque había hecho pediatría, ahora sí. Y le hablé de Lyon y Cooper y la psiquiatría y tal. Me dijo, señorita, yo ya tenía una niña, ¿eh? Señorita, aquí usted ve a qué psiquiatra, no antipsiquiatra. Vale, me situó por dónde van las cosas, ¿no? Y bueno, bajé, entré y bueno, me encontré con la realidad del manicomio. ¿Eh? Esto me ha llevado, y las personas a las que me encontré allí, a tener una actitud de que nos compete hacer cosas distintas de las que se han venido haciendo y llevar el conocimiento que nos brinda Freud, el psicoanálisis, eso, el conocimiento de cómo es la mente humana para poder dar una atención distinta, ¿no? Por eso yo os animo a leerlo porque está la relación que hemos cuidado, o sea, eso es, me animo a leerlo, ¿no? Entonces, bueno, tú conoces a Manso. Faccio parte perché cosa Sisplau, en castellano. el principio dicho es que yo soy una diseño visual. Una señorita, dice, ¿verdad? Dice que yo tendría que haber dicho que era una señorita. Aprender psiquiatría. Soy Mira, que no lo sé. sí, quizás lo voy a repetir. No, a ver, es una corrección, pero yo creo que también es muy cierto. Cuando el director le dijo, es que aquí usted no vamos a hacer psiquiatría, no vamos a hacer psiquiatría, señorita. Señorita. Es que yo soy una antiseñorita. Cosa que es muy cierto. Que todos aquellos nuevos que entramos aquí, entrábamos justamente porque éramos distintos. Bueno, cuando he visto a Altera, he pensado, yo también estuve allí, como como hablaban los veteranos de Vietnam, cuando se encontraban que otro había estado, cuando te he visto, otros también estuvo en el mental, ¿verdad? Cuando has hablado. Bueno, y justo esto que estáis ahora, vosotros dos hablando, tiene que ver con
la vinculación, el lugar, la pertenencia, la identidad, lo mental, todo esto allí no. Teniendo en cuenta el tiempo, hay cantidad de temas que yo creo que ya los doy por sentado de que estamos profesionales aquí, pero que para poder llegar a otros no tan hablados, otros Solo una cosa, Sí. que si no nos quedamos sin tiempo, pero quería también decir que está aquí Juanjo García, que ha sido el prologuista, que nos ha ayudado, y que bueno, que también me parecía que bueno, no cabíamos todos, pero que si en algún momento luego quieres decir algo, cógete el micro. Sí, Ya intervendré. Bueno, gracias acércate, Lo más ¿Se oye? Sí. Bueno, yo trabajé en el prólogo por invitación de Ángeles, que me dejó el manuscrito, lo leí detenidamente, lo leí muy minuciosamente, con mucho interés, con mucho cariño. Hice unas notas, se las pasé y ella hizo que esas notas formaran parte del prólogo. El prólogo es, bueno, ya lo habréis leído o ya lo leeréis, es bastante largo, y yo intento recorrer todo el libro haciendo una serie de observaciones más o menos ceñidas al contenido del libro, a las ideas que ahí se están exponiendo. Y también hago alguna observación de mi propia cosecha respecto a mi propio criterio respecto a algunas cosas. Desde bueno, el filósofo. Mi contribución ha sido un poco tomando como punto de partida mi formación filosófica, o más bien mi interés por la filosofía, tratar de añadir una cierta dimensión en el plano de las ideas, a algunos elementos que están ahí, que me parecen que dan mucho de sí para pensar, que dan mucho de sí para desarrollar un texto, etcétera, etcétera. Este es mi papel, prácticamente. muy claro, muy claro. Bueno, sí. También añadir que la imagen, la ilustración es de Francesc de Diego, que ha sido quien ha creado la imagen. Esto es lo pensaba que, bueno, no lo he incluido. No. Bueno, no hablaré del tiempo porque a veces es como que el tiempo persigue, ¿no? O la falta de tiempo. Y yo, como no quisiera quisiera que tuviéramos ese espacio y este tiempo también para que tú puedas explicarnos tu aportación a los supuestos básicos de Bion. Porque Bion sabemos que está contenido me salto muchísimas cosas, pero creo que ahí hay una aportación personal, original y un desarrollo de los supuestos básicos. Si no lo pueden explicar, por Sí. favor. Bueno, yo siempre, a mí me ha sido muy útil y he sido mi referente Bion en relación al trabajo con grupos, pero después he tenido un maestro que era Katsumi Mamine, que es un hombre japonés que murió en el 2020 y que durante 15 años he estado intercambiando con él ideas sobre lo que me explico del Seitan, que es la observación del movimiento espontáneo del cuerpo, ¿no? Como a partir de la observación del movimiento espontáneo del cuerpo, piensan el funcionamiento del cuerpo y la mente desde 5 movimientos básicos. 5 movimientos básicos. Entonces, tomando Bion, tomando Katsumi Mamine, tomando eso, he ido viendo de ampliar
la propuesta que hace Bion. A partir de estos cinco movimientos que representan 5 organizadores del sistema cuerpo-mente. Y entonces, ahí cuando Bion habla de los vínculos, amor, odio y conocimiento, yo hago una propuesta de modificar algo que serían 5 vínculos de naturaleza diferente, que serían, siguiendo también ese detalle, que es aquí, 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 ¿no? O sea, 5 espacios del cuerpo, que serían aprender con el otro, aprender también en más y en menos, en más y en menos. El más, o sea, es amor, odio y conocimiento, menos. Dion dice que, por ejemplo, él dice, el odio no es lo contrario del amor, es otra naturaleza, otro tipo de vínculo. Pues yo siguiendo esto, digo, un vínculo, primero, aprender con el otro. 2, cooperar, cooperación, vínculo de cooperación. 3, vínculo de compartir con el otro. 4, vínculo de afirmarse, de afirmación, de diferenciarse de yo, eso, muy bien, tú piensas así, yo lo pienso diferente. Y 5, vínculo de creatividad, de crear algo nuevo. Esos 5 vínculos distintos me llevan a pensar también los supuestos básicos desde ese mismo esquema. Entonces, eso sería en más. Aprender, cooperar, compartir, afirmarse y crear algo nuevo. En menos sería del aprender, sería, bueno, yo esto ya me lo sé, ya no me hace falta, no me hace falta, ya me lo sé. En menos, el cooperar, a mí no me toca, eso a mí no me toca. El menos y compartir es apropiarse. El menos en afirmarse es o te sometes al tal o te excluimos, ¿no? Está mucho lo de ataque, fuga, todo eso está ahí detrás, pero yo lo planteo, hago esta propuesta, ¿no? Someterse o fuera, o te vas fuera. Y el quinto, menos de la creatividad, de la creación de algo nuevo, es el plagio. Entonces, bueno, esa sería un poco mi propuesta. Sí. Lo que tengo que decir es que si queréis leer esto, no está todo en este libro todavía, pero eso a mí me estimuló, ¿no? Sí lo presentaste en una de las jornadas de la revista catalana de psicoanálisis. O sea que entonces podéis consultar, comprar la revista. Ahí está explicado con más detalles. Sí. Porque hubo un momento que decidimos parar, ¿no? Porque de repente en estos años iban apareciendo cosas nuevas y espera, esto también lo tenemos que incluir y bueno, es infinito, ¿no? Pero sí se apunta, sí está apuntado, no desarrollado hasta el punto que nos acabas de compartir. Hablas de una vinculación del odio saludable como una emoción constructiva. No sé, saludable, no sé si sería, no, sí, del vínculo, del odio, desde, no para destruir al otro, sino para afirmarme, para diferenciarme, para enfadarme cuando me siento no respetado, cuando me siento esto. Es decir, eso no es
un vínculo destructivo. Y entonces ahí me refiero al arte marcial de lucha que comporta un desafío, un reto, ¿no? Vamos al combate, pero hay unas reglas del juego, hay unas normas, hay un árbitro. Y no vamos a matarnos ni a degüello ni a esto, vamos a competir. Sí. Y eso le da otra idea. Bueno, yo lo de saludable creo que también puede Bueno, saludable. quizás en un momento, sí. Hombre, claro, si vas por la calle y estás machacando a un crío o no sé qué, y dices, bueno, no me puedo meter, no. Lo saludable es decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y proteger, ¿no? Permite poner límites, ¿no? Fronteras, afirmación. Sí. También como trata de las familias, la crianza, las nuevas familias y todo, solamente un punto, ¿no? Esa diferencia que pones en la crianza, la diferencia entre función y estado. Estado. Esto viene de otro maestro mío, que es Manuel Pérez Sánchez, que escribieron junto con Hafshari esta diferenciación entre función, no yo hago de tal, ¿no? O yo soy la madre, ¿no? O yo soy la abuela, no hago de abuela, o no hago de canguro de esto, sino de cada uno podemos asumir, ¿no? Y ahí pues digo, bueno, cuando uno está en su estado, si la madre está cansada, puede decir, mira, ahora no, mira, hoy no la baño, no, la niña, si la madre está cansada. Pero si la madre está en función de mamá, bueno, pues hay que bañarla porque es lo que hay que hacer, porque para ser una buena madre, eso sería en función, no en estado. El Estado te da una libertad también de decisión que no te lo da los. Hay las citas, vamos así, de almas, incendios y cielos, ¿no? De las Madres de Mayo, ¿no? En Argentina, cada jueves, que son citas. Bueno, en el Seitai que has explicado, ¿no? Este movimiento es frontal, lateral, rotatorio, todo esto, bueno, esto es toda una disciplina de estudiar, pero que bien que estás ahí trabajando, ¿no? Porque ellos han trabajado mucho en embriología. Sí. Katsumi era, bueno, descifra toda una evolución prenatal, ¿no? De una manera muy detallada, muy cuidadosa, muy minuciosa, a partir de estos movimientos. A mí me hacía pensar, bueno, en dos momentos de mi vida hice Yuki, ¿no? Practiqué Yuki. Y ese movimiento espontáneo, que es impresionante lo que se mueve, ¿no? Me oía todo esto, creo que estoy todo el día con la cabeza. Bueno, otros embarazos. O sea que me hacía pensar, nosotros la consigna que damos, lo que pedimos es lo que llamamos asociación libre. Y yo, a raíz de esto, digo, no, ahora me dicen la asociación espontánea, que es más clara, ¿no? Porque el libre es demasiado conceptual y espontánea es mucho más clara. O sea, ¿cómo tiene que ver, ¿no? Eso, los movimientos espontáneos y la asociación espontánea. De hecho, la base del libro, o sea, de las conversaciones, ella dijo asociación libre y atención flotante, empecemos por ahí y vemos cómo se desarrolla, ¿no? Después, lo de la materia oscura, que parecería que fuera algo negativo, es lo contrario, ¿no?
materia oscura porque nos dicen los astrofísicos y tal, nos dicen, no, pero si es que la materia visible es una proporción pequeña, 40%, si llega a de lo que está pasando, se deduce por cuestiones gravitatorias que hay mucha más materia, pero que no es visible, que no tiene esa posibilidad de ser vista. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando habla de eso, pero que es una cuestión fundamental. Y yo pensaba, ¿cuál sería esa materia no visible, ese modo de estar entre nosotros que no se ve, pero es fundamental? Y es el respeto. Sí. Cuando nos miramos desde el respeto, no, eso no se ve, ¿no? Pero uno lo capta. Si te están mirando desde el respeto o no. Entonces, me parecía que para los procesos terapéuticos, para todo, ¿no? Tener en cuenta el respeto como un elemento fundamental. Sí. Dices que si nos preguntáramos de qué materia está hecho el acto terapéutico, dices que de una materia oscura no evidente, que es implícita, ¿no? No evidente. Y eso del tanto por ciento hacía pensar en la metáfora del iceberg, ¿no? De que uy, el inconsciente es tan grande, ¿no? La masa. Sí. O sea, que quería decir, está sacado de un libro que acabo de leer de Albert Sánchez Piñol, su experiencia en el Congo, porque él es antropólogo, ¿no? Entonces él estaba con los Bookies, ¿no? ¿Con Y hace un padre con los con su hijo, los M. Bookies, son los Tutsis, más o menos, ¿eh? El caso es que había un padre con su hijo, ahora no recuerdo qué es lo que te dijo, ¿no? Y Sánchez Pito le dice, oye, ¿no le corriges? Dice, ¿por qué? Dice, porque lo quiero. Porque lo sigo. Solamente quería decir esto porque entonces, sí, realmente, alucinado, qué profundidad, qué manera de relacionarse. quizás se ha abierto el diálogo con los asistentes. Quiere decir que si las personas que estáis online queréis decir algo, bueno, yo tengo cosas, pero todos tendrán cosas, o quienes tengan, pues ahora a las personas, ¿verdad? Ponle aquí, ¿nos podemos poner ahí? Sí. ¿O qué? Pero no. Bueno, pero entonces no te lo Pero vean. el niño que no nos ven, no nos ven. Bueno, yo creo que tampoco nos ven mucho. Ya. Yo me pondré aquí para ver quién levanta la mano. De acuerdo. No, es que me ha sugerido lo del respeto, que era como el respeto a la absoluta singularidad del otro, ¿no? El no correr a etiquetar, ¿no? Esto me parece fundamental porque actualmente, ¿no? Vivimos una especie de deria de la etiquetación prematura, ¿no? Que la gente se identifica con estas etiquetas además y se presentan, ¿no? Cuando vienen a la consulta, yo soy una COP, o yo soy una trans, o yo soy lo que sea, ¿no? Y Una Asperger. no, sí, una Asperger. Entonces, bueno, no, creo que me ha gustado mucho la idea esta de como el respeto ligado a lo de un respeto para tu historia absolutamente singular. Y que además, y luego hasta me ha sugerido lo de la teología negativa. O sea, los teólogos que dicen que Dios es lo que no se sabe. En cambio, los curas son los que saben clarísimamente todas las características de Dios. Se lo saben. Bueno, La singularidad también es uno de los capítulos en donde tomo también ese término que es matemático y físico de la singularidad, que es un momento donde se produce un Big Bang, donde, bueno,
Tampoco no entraremos. Y que eso está también claro cuando el apartado del modelo de la mente que tenemos, cómo es esa construcción singular, la de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí hay también hay una parte que explicas justo el proceso de construcción de tu modelo de la mente, de alguna forma. Y me parecía la experiencia esta con un paciente que creo que se llama Peter, ¿no? De esos pacientes que tenemos al principio y que te marcan, ¿no? Que de tus inicios, ¿no? Sí, que allí En el mental, que te pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y tú respondes de una manera clara, como psiquiatra, acertadamente, ¿no? Conexiones sinápticas, ¿no? Neurotransmisores. Transmisores, que era lo que me Claro, enseñando. y que sigues creyendo en todo esto y en la farmacología, pero bueno, no, quiero decir que has ido recogiendo durante tu camino y que él te escucha y te repregunta, sí, pero ¿por qué me pasa esto? Sí, sí, pero no me has Y él contestado. viene a decir, no, no es eso, No. no es eso. Y entonces No es eso. te quedas, Y yo, eso no se me ha ido nunca de la cabeza, no. porque tiene razón. No es eso, no es eso. La explicación de por qué yo no la sabía en aquel momento, podría haber dicho, pues no lo sé, pero a eso nos cuesta. Pues no lo sé. Pero eso te ha llevado a buscar, a intentar responder y estar ahí. Lucia ha levantado la mano. Muy bien. Lucia, te- Sí, Lucia ya. tendría que No, presentar ahora. bueno, yo agradezco mucho la presentación del libro y no sé cómo se llama el papel que ha hecho Cristina Betrián, que sería hablar con los autores, ¿no? O dialogar o tal. Bueno, agradezco mucho a ambas intervenciones. Hay una cosa que me ha llamado la atención cuando hablaba Ángels, es que y me ha hecho pensar, la integración del cuerpo y de la mente, que los psicoanalistas en principio no la tenemos, a mí me parece, muy en cuenta. Eh, porque he pensado, cuando presentamos sesiones, ¿no? O clínicas, eh, en general siempre se presenta lo que el paciente ha dicho, lo que el analista ha dicho, pero no se transmite la comunicación infraverbal, los movimientos del paciente. Y creo que en la misma formación esto no lo integramos, dijésemos, no estamos observando eh, la expresión corporal que puede sugerirnos, o por lo menos no se habla mucho, ¿no? A lo mejor cada persona pues lo tiene en cuenta, pero no se habla mucho y me parece que esto es muy importante. Y luego, esto que has dicho del cooperar, del compartir, he pensado, y junto con lo de Bion, de al amor, el odio, el aprender, ¿no? El conocimiento, he pensado que qué bien, ¿no? Si lo tuviésemos muy presente todos. Y antiguamente, eh, cuando yo iba a colegio de religiosas, me enseñaron que por la noche tenía que hacer examen de conciencia, repasar lo que había hecho bien y mal. Pero he pensado, qué bueno podría ser que todos mm, pudiésemos pensar cómo, cómo hemos cooperado, cómo hemos compartido en el grupo que pertenecemos, en las asociaciones que estamos, ¿no? Y que esto lo tengamos muy presente, porque yo creo que ayudaría mucho a, a- a- a la vivencia grupal
de las asociaciones o de los equipos terapéuticos que pertenecemos. Me ha hecho pensar. Bueno, te lo agradezco. Muy bien. Gracias, Lucía. Yo pienso que, a ver, la primera cuestión era la que era el cuerpo, sí, el cuerpo, ¿no? Sí, yo pienso, yo por ejemplo, cuando voy a un equipo que están trabajando y me hablan de un caso y me empiezan a explicar el caso, pero yo digo, ¿me lo puedes describir? ¿Me puedes describir cómo es ese chico que a lo mejor tiene 30 años, pero necesito que me lo describan, porque entonces lo puedo pensar desde otro lugar que si es un ente que piensa, que dice, que habla, pero no lo veo, ¿no? Entonces, a mí me parece eso importante, cómo necesitamos integrar mucho más cuerpo, la presencia, el modo, el gesto, todo eso. Y después, y en relación a esta última cosa, que era la segunda cosa, O sea, integrar, ¿no? La observación del cuerpo. no, pero El sí, examen de conciencia. Ah, sí, el examen de conciencia. No, 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 que yo decía que me parecería bueno que pudiésemos como incorporarlo y que pudiésemos pensar nosotros mismos cómo hemos cooperado, cómo hemos compartido, de bueno, acuerdo. y en general en la vida, pero en especial en los grupos que pertenecemos, dijésemos, ¿no? Que lo tuviésemos como muy integrado. De acuerdo. Yo pienso que desde el psicoanálisis hemos de abrir más la mirada. Claro, tiene que haber espacios de investigación de cómo es la mente humana. Las sociedades psicoanalíticas quieren mantener sus settings, sus modos de esto para crear, ¿no? Para que puedan aprender profesionales y puedan trabajar en psicoanálisis, pero sin olvidar todo esto, ¿eh? Cómo pensar, ¿no? El modo de dar también respuestas a las necesidades colectivas, sociales. Hemos de ir para ahí, porque si no nos podemos quedar en una ultraortodoxia psicoanalítica que no va, que no funciona, ¿no? Hemos de ir, porque si no eso irá quedándose cada vez más pequeño. Hemos de poder proyectar afuera todo eso, ¿no? Sí, sí. Tú hablas de instrumentos de trabajo, nuestra caja de herramientas, ¿no? Hablas de 5 compartimentos y 5 organizadores. Ahí ya lo encontraréis, ya lo veréis, ¿no? Y también de los dispositivos asistenciales para crisis, ¿no? Que a ti te gustaría, sí, la idea sería, ¿no? Estaría basada en esto, ¿no? En la cooperación y el aprendizaje mutuo. No sé si quieres hablar algo sobre la dimensión de la muerte. Es que todos son dimensiones. Yo he tomado a John Berger, que es un poeta y literato, Sí. que para mí, bueno, es un hombre muy que coge el tema, habla de la relación, más que de la muerte, él habla de la relación entre los vivos y los muertos. Sí. Y entonces yo ahí casi no he añadido nada, son 12 tesis sobre la economía de los muertos. Sí. Y entonces hemos puesto, ¿no? Esas 12 tesis, pero apenas hemos añadido
porque la primera empieza, los muertos rodean a los vivos. El núcleo, ¿no? de existencia, en el núcleo están los vivos, pero los muertos rodean a los vivos. Y las nociones de espacio y tiempo están ahí en los vivos. El texto es atemporal. Todo eso, claro, nos hace pensar qué relación tenemos con los muertos, con nuestros muertos, con los muertos de nuestra tribu, con las cosas que han sucedido a los de nuestra tribu y lo que estamos viendo. Todo eso que tiene que ver con lo transgeneracional, ya está, bueno, ya han pasado 80 años, ya han pasado tal, o está gravitando sobre nosotros, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, empezamos el libro con una cosa que había escrito de un sujeto que está haciendo el recorrido, o sea, antes de la primera dimensión hay un espermatozoide, ya lo digo para que no esto, que está haciendo el recorrido por el endometrio, sale de la vagina, va para arriba, endometrio, se mete en la trompa, se encuentra que hay un óvulo, va acompañado de muchos otros, y se va preguntando a ver quién va a ser el espermatozoide, el elegido, ¿no? Y bueno, todo eso, entonces ahí, bueno, voy cojo un fragmento de otro escrito que hice y luego, al final, pongo la presunta resultante de esta fecundación en una señora de 94 años que se llama Gabriela y que está despidiéndose de los suyos, ¿no? En una residencia. Bueno, este es un poco lo que... No sé si se te ocurre a ti decir alguna otra cosa de todo esto. Ver la Mari. También es esa señora. Sí, también de eso. Sí, como dramaturga. Sí. Bueno, yo pensaba que, aparte de que, bueno, el libro es, no, sí, está organizado en este desarrollo, ¿no? De cómo la llegada de este bebé, después también creo que es interesante explicar que la segunda dimensión habla de la pena comparativa entre lo que sería el Big Data, ¿no? Esto de que se habla ahora, ¿no? En los gigadatos y todo, y que ella hace otra de sus conexiones en la que explica que de algún modo todos tenemos y todas tenemos un Big Data no incorporado en nuestro cuerpo que un almacenamiento masivo y que es nuestro inconsciente, ¿no? Y entonces de ahí lo conecta con la psicoanálisis como el Big Data que ha sostenido este libro, ¿no? Y creo que esto también es otra idea muy bonita que aparece, ¿no? Sí, solo hay una cosa que me ha llamado la atención ahora, que está mi hija, Ángels, que no sabía que venía, pero me he girado una vez y le he visto. Hola, hola guapa, si quieres decir algo. Bueno, hay otra cosa que yo creo que está en los agujeros negros, que es el gusano. Ah, sí, el agujero del gusano. Sí, porque es de la asociación, sí, Claro. Sí, que está ligado con esto que está... Sí, bueno, utilizo términos de física. Yo antes de hacer medicina, la física era una de mis... también me gustaba y pensé antes que hacía medicina o física, pero me decidí por la medicina. Pero no, los agujeros negros yo los pongo
para ilustrar un poco funcionamientos de la mente, por ejemplo, en la melancolía, en la depresión, esto que llamamos depresión mayor, tal, en esa precipitación en un agujero donde toda la luz queda cogida. Y luego lo de los agujeros de gusano lo explico más como en el trauma, ¿no? Cómo hay experiencias que hemos vivido, Sí, que, bueno, el agujero de gusano, dicen, bueno, es un desplazamiento por una zona muy lejana en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y que se hace el recorrido instantáneo, tal. Eso sería un agujero de gusano. Entonces, nuestra mente, el trauma funciona. Freud hablaba de la neurosis actual, ¿no? O cómo en ese momento está presente como si pasó hace 40 años o 30 años, ¿no? sí, Desde abusos, traumáticas, de maltrato. Entonces, ahí utilizo las metáforas del agujero del gusano para entender también cómo puede viajar en el tiempo, ¿no? En nuestra mente una experiencia vivida hace 30 años que se conserva como actual, ¿no? es que curiosamente lo de los 30 años, yo me he encontrado con pacientes que en el momento de ponerse en el diván aparecen las experiencias de 30 años atrás. 30, digo, bueno, porque se repite eso de 30 o con 3 años. Pero, claro, son pacientes que vienen a los 30 y algo del trauma y salen ese agujero, ese gusano, ¿no? Como pensaba, como la metáfora, la descripción visual de la transferencia. O sea, aparece ¡pum! Aquí, ¿no? Ahí se presenta en la experiencia. Sí, en el capítulo de, creo que es de psicoanálisis, que yo intento en el libro ser como la voz de la lectora que no sabe, ¿no? O cosas que me han preguntado compañeras, ¿no? Como por ejemplo, le digo, pero a ver, pero con el tema de la psicoanálisis, ostras, parece que vayamos a escarbar, ¿no? Y me dijo como esta voz de, pero ¿qué pasa? Que siempre vamos a la infancia, siempre tal. Y en el libro también aparece como esta de Ángels, ¿no? Además con mucha contundencia de no, es que no vamos a escarbar, es que sale, es que está ahí, es que está presente, es que algo grita y ese grito hay que escucharlo y ese grito tiene que ver con algo que ha pasado en ese momento. No es que vamos a escarbar, es que sale, es que está, ¿no? Y bueno, y claro, de repente esta respuesta te lleva a un lugar muy concreto de comprensión, muy rápida. claro, nuevamente la cuestión de en esa esfera, en ese espacio y en ese tiempo, ¿no? El otro día una paciente que acaba de iniciar, hay un momento que se me dice, parece que todo esto está montado para que pase esto, ¿no? Que salga todo esto. Bueno, pues sí. Cristina, tendríamos que ir cerrando. Entonces, para finalizar, mm, bueno, que es un libro coherente, creo que vuestra exposición también, y que muchas gracias por todo lo que estáis aportando y de tú hacer ese estímulo para poder decir, coopero y así en la cooperación nace lo nuevo, la creación. No hubiese estado Lara, no hubiese salido el libro, por supuesto. Pero y me ha ayudado a ordenar y a repasar y a volver.
Eso. Muchas gracias a Cristina por el trabajo que te ha dado también leerte el libro, tomar notas, mucho eso. Gracias a Emil, Eviela, y gracias a Rosel por darnos este espacio. A todos los que estáis aquí presentes y a todas las personas en modalidad online. Bueno, Van a ser dentro de medio minuto las 10 sí. y a ver, después de finalizar esto, como una muerte, si eso podemos dialogar como con los muertos, con lo que hemos compartido en vida, en la vida de esta que ahora no estamos, damos por cerrado. A ver, Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes, los que están online. Y bueno, espero que este sea un espacio de diálogos con el autor que siga creciendo porque evidentemente el libro explicado es otro libro. sí, Bueno, muchas gracias y buenas noches. a ti, Aileen, también por la idea de este espacio, la creación de este espacio. Vale, gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, pensar todo.